Seguimos con Vygotsky, pensamiento y lenguaje. En esta sección vamos a exponer algunas ideas sobre habla, pensamiento, intelecto y expresión. Habla, pensamiento, intelecto y expresión, 4 palabras, y voy a comentar sobre una de ellas, intelecto. Intelecto aquí se va a entender como la capacidad para inteligir, la capacidad para entender. Inteligir, entre, ligir, seleccionar. Seleccionar lo que está entre determinadas partes de un objeto que uno mira, cualquier objeto, a ese objeto le mira las partes y ve lo que hay entre ellas, las conecta. Y al conectarlas, está en el proceso de entender. Inteligir como entender, porque se descubren las conexiones de las partes de ese todo. Muy bien, hablábamos desde un inicio de que le íbamos a dar vuelta al pensamiento por medio de los diferentes tipos de habla. Ya vimos esquemas, el pensamiento está en el centro y las hablas van girando para enriquecerse del pensamiento, las diferentes hablas, y enriquecer al pensamiento, estas hablas. Ahora llegamos al punto 8, en el cual se inicia un nuevo ciclo de conceptos, de acciones en la cuestión del habla, ciclo alrededor del pensamiento. Número 8, habla preintelectual o no pensada. Número 9, pensamiento preverbal o no hablado. Dicho de otro modo, se puede hablar sin pensar. Bueno, pienso que todos hemos observado estos hechos muchas veces. Muchos hemos cometido el error en ocasiones de hablar sin pensar. El otro, pensar antes de hablar. En ese antes se puede dar en adultos. Ese antes es de unos segundos o de unos minutos. Pero un bebé piensa antes de hablar como tal. Voy a citar a Vygotsky. Primero, para el número 8, habla preintelectual. Las raíces preintelectuales del habla, el balbuceo y los gritos del niño, incluso sus primeras palabras, son muy claramente estadios del desarrollo del habla que no tienen nada que ver con el desarrollo del pensamiento. Estas manifestaciones se han considerado en general como una forma de comportamiento predominantemente emocional. La risa, los movimientos articulados, etc., son medios de contacto social desde los primeros meses de vida del niño. Otros ejemplos, estoy leyendo lo que está en azul, otros ejemplos del periodo preintelectual del habla son los siguientes. Cuando un niño juega a repetir palabras que no entiende. Una niña puede decir algo que no exige pensarla, quizá porque siente el placer de decirlo junto con su madre o por el juego de la imitación. Lo anterior también sucede en adultos cuando están en proceso de culturación dentro de un nuevo ambiente, lo que parece equivalente a un periodo preintelectual del habla. Esos adultos usan palabras que rigurosamente
no entienden. Lo malo es que muchos de ellos ya no se emocionan con esa etapa de lo que sería una especie de nacimiento hacia otro espacio de experiencias de su lenguaje y con ello de su pensamiento. ¿Qué vemos aquí? Pues al menos los niños, cuando están aprendiendo, se emocionan con explorar y logran construcciones auténticas y lo viven. Hemos podido ver en algunos casos en diferentes universidades que hay adultos que no se emocionan y repiten palabras que no entienden. ¿Existe el habla preintelectual? Parece que sí. Ahora el pensamiento preverbal. Citamos. Antes del advenimiento del habla, antes de que una niña o un niño hable, la acción llega a tener un significado subjetivo, o sea, importante para ella o para él. Es decir, se convierte en conscientemente intelectual. Intencional. Tienen una intención. Y si tienen una intención, lo dice aquí la cita que hace Vygotsky de Buller, si tienen una intención, entonces existe pensamiento. Ejemplos del período prelingüístico del pensamiento, estoy leyendo abajo de la cita. Las acciones que se observan bien organizadas de una niña que todavía no habla. O sea, no habla, pero lleva a cabo acciones bien organizadas. Incluso algo que podemos observar muchas veces. Habrá algo de pensamiento cuando un niño o una niña de brazos todavía no camina. En ocasiones puede llegar a expresar con su cuerpo el ritmo de una música. ¿Eso pasa por un pensamiento o no? Logró captar la conexión entre los diferentes tonos, los diferentes volúmenes de diferentes partes de una sección de una pieza musical. Allí quedan estas ideas del habla, en la que todavía no se piensa, y del pensamiento, aunque todavía no se hable. Pero existe, desde luego, y esta es la siguiente figura, nos estamos enfocando en el punto número 10. Existe el pensamiento que se habla y existe el habla que se piensa. ¿Dónde está el punto que puede hacer que se junten pensamiento y habla y que se junte habla y pensamiento? Según Vygotsky, cuando se maneja el significado. Cuando se tiene la palabra, pero se tiene el significado de esa palabra. Y es cuando se tiene el significado de una palabra, cuando se tiene algo que puede ser concepto, o como algunos autores dicen, el niño todavía no tiene conceptos, pero al menos indica el referente de la palabra que está utilizando, lo indica en el mundo real. Entonces se puede dar la comunicación. Entonces una niña o un niño se entiende con un adulto, con su mamá, con su papá. Leo en la primera tabla las citas. Los movimientos del habla facilitan el razonamiento. O sea, cuando alguien habla y dice más de una palabra, tiene que conectar las palabras. Y si razonar es conectar, la niña o el niño están razonando. ¿Cuál es la unidad de pensamiento? Se pregunta Vygotsky. ¿Cuál es la unidad de pensamiento verbal que no permite ulterior análisis?
y sin embargo conserva las propiedades del todo. Da como respuesta el aspecto interno de la palabra. El aspecto interno de la palabra es el significado. Leo el comentario que está abajo de esas citas, no leí todas las citas, lo que indica la importancia del significado de la palabra por el habla razonada, ambos como elementos esenciales de la comunicación, y ahora agregaría yo, del crecimiento de la persona, el crecimiento de su habla, el crecimiento de su pensamiento. Se dice en algunos lugares que el habla sin pensar abunda. El pensamiento sin hablar puede ser también de cierta magnitud. El habla pensada y el pensamiento hablado tienen un espacio mucho más reducido en la vida real. Hasta aquí esta sección. Gracias. Para más información sobre cursos y talleres, visita productividadintelectual.com.